Me vi Sinners y adivinen, no trata ni de blues ni de vampiros. Entonces, tú me preguntarás, ¿cómo es que una película que muestra principalmente al blues y a los vampiros no trata de ello? Porque las grandes películas hablan en forma de analogía. Una buena película no te habla de forma directa y banal. El mensaje principal de las grandes obras audiovisuales está en el subtexto de la misma. Por ende, Sinners no trata sobre blues y vampiros, trata sobre cómo el mercado, la industria, se apropia de la cultura underground, le chupa sus raíces de carácter crítico, lo empaqueta y lo convierte en un bien de consumo masivo. Y el blues, el fucking blues, es uno de los mejores ejemplos de cómo el mercado agarró un arte nacido de la segregación y transformó algo genuino en lo llamado de forma insultante jazz de ascensor, que incluso el gran Miles Davis lo dijo. Jazz is only a white man's word he gave to music that he couldn't play, so we don't use that word. They don't have to learn it. No. Pero para comprender Sinners, primero hagamos un breve resumen y luego te explico por qué los vampiros son una simple excusa para hablarte de algo mucho más importante. Los gemelos Smook y Stack regresan a su pueblo segregado y con una gran riqueza cultural en el Mississippi de los años 30 para abrir un juke joint, un refugio clandestino para que su comunidad pueda ser libre en medio de tanta lucha. Y en la noche de apertura, su primo Sammy toca un blues tan visceral y auténtico que atrae a Redney, un antiguo vampiro forastero. Pero Redney no solo quiere sangre, su verdadero objetivo es apropiarse del talento musical trascendental de Sammy para beneficio propio, ofreciéndoles a cambio dinero y luego la promesa de la inmortalidad. Y cuando los hermanos se niegan a invitarlos a entrar, los vampiros toman medidas agresivas con el fin de transformar a esas personas en cascarones vacíos y obedientes para robarles esa fuerza vital. Aunque bien, les debo admitir una cosa. Cuando vi Sinners por primera vez, no entendí un carajo de por qué eran vampiros o por qué tenían que meter a Crepúsculo en algo tan lindo como el blues. Y capaz tú tampoco lo entendiste. Le di vueltas y vueltas en mi cabeza, pero no encontraba una razón de por qué eran vampiros. Hasta que pensé, ¿y si los vampiros son solamente una metáfora del mercado? Entonces todo cobró sentido y te voy a explicar mi punto. Recordemos que en Sinners, el vampiro no podía entrar a menos que lo invites. Y algo parecido sucede con el arte y la industria. Porque el artista necesita vivir también, por ende necesita una remuneración económica de su trabajo. Hay quienes son fieles a sus convicciones y deciden vivir pobres pero haciendo un arte de gran crítica social. Y hay artistas que no solamente quieren hacer arte, también quieren vivir de ello y vivir muy bien de ello. Entonces, los artistas o músicos permiten que el mercado o los vampiros entren en su arte, su cantina y los transformen a ellos mismos en un producto con patas. Rednick, el líder de los vampiros, representa el mercado y es tal cual, hermano, porque ofrecen un sueño que, si amplías la perspectiva, es un sueño con un precio no agradable, porque Rednick te ofrece la inmortalidad, pero a cambio debes vender tu alma y tu vitalidad al convertirte en vampiro. Y el mercado es algo similar, porque te ofrece ganar mucho dinero a través del arte, pero a cambio tú le entregas tu alma al mercado. Te estandarizan y pasas de ser un artista a convertirte en un producto andante. También pensemos en qué lugar se desarrolla Sinners. Es un lugar con sus tradiciones, su lenguaje, su religión, su forma de relacionarse, y que creen que la gran ciudad es mucho mejor. Mississippi, en Sinners, representa la cultura y el arte de un pueblo, los cuales luchan a capa y espada para que los vampiros, que prometen una inmortalidad, no perturben en su zona artística. Porque una vez permitas que el mercado te seduzca, te jodiste. Y aunque en Sinners la gente no permitió
que entren los vampiros a su cantina, estos encontraron la forma de entrar. Y exactamente lo mismo sucede con el mercado, porque primero te seduce. Pero si eso no es suficiente para doblegar tu arte, entonces muestra su verdadera cara. Recurre a la fuerza, a la expropiación y el asedio. Recordemos que el mercado siempre blanqueó el arte creado por la cultura underground, una cultura cuya riqueza estaba en su contexto repleto de sufrimiento, o porque existe algo en la cabeza o en el pecho del artista que le carcome a más no poder. Y a ver, esto es un poco contradictorio, y aquí muchos podrán disentir de mi opinión, pero la razón de por qué un artista crea obras de magnífica belleza es por su contexto rodeado de dolor, ya sea física, mental o emocional. El sufrimiento, el agotamiento, la desesperación, la falta de algo, etc. Todo lo anterior es lo que alimenta esa musa del artista para llegar al punto de no querer hacer una obra de arte, sino necesitar crear algo que exprese todo aquello que le quema dentro de sí. Es por eso que el mercado nunca podrá igualar el alma de ese arte, porque el mercado siempre pide más, y un artista no crea por cumplir una cuota mensual. Un artista crea porque su espíritu necesita hacerlo. Pero en el mercado todo se estandariza, todo, nada es nuevo, y ese es el mayor veneno del arte. Y aquí abro un paréntesis complicado, porque las necesidades que tienen las personas y la mayoría de los artistas no son necesidades naturales, son necesidades implantadas por el mercado para su beneficio propio, claro está. Y ese mismo mercado incentiva la necesidad del capital, pero cuando al necesitado se le brinda ese cheque, hay un precio oculto. El peaje por recibir ese capital es renunciar a la experimentación y a la protesta. El mercado te obliga a crear en un molde plástico. Dejas de crear por lo que te quema el alma y pasas a crear lo que la industria te exige. Porque muchachos, la industria como tal nunca creó nada. Solo buscaba en los márgenes y se apropiaba de algo que ellos no podían crear. Recordemos que en el sistema capitalista su prioridad máxima es el capital, no la condición humana. El fin máximo siempre será acrecentar la riqueza, mas no mejorar la condición de vida. Pero dejan de lado el agotamiento mental, el sinsentido, las enfermedades, el servicio público y a las personas que viven marginadas de aquellos privilegios que solo pocos gozan. Al mercado le conviene borrar esa identidad cultural contestataria para venderte un producto genérico y dócil. Y adivinen a quiénes más les beneficia un pueblo sin identidad: a los políticos. Por ende, mis queridos socios, cuando pienso en la disolución del Ministerio de la Cultura, es evidente que un político al cual no le importa el bienestar de su pueblo, lo primero que hace es recortar el presupuesto del arte. Pero para poder profundizar en todo esto, debemos recordar algo importante. El arte de un país es un reflejo de su sociedad y le recuerda a su pueblo los dolores del pasado. Las personas piensan que la cultura no es necesaria en un país. Erróneo. La cultura no son solo los chicos que fuman mari mientras estudian bellas artes. No, la cultura es innegable de un pueblo, de un país. Un pueblo no puede ser sin su cultura. Ahora, lo que sí pasa es que los políticos, al descubrir el poder de la cultura en un país, lo eliminan, quitan el arte que produce un país, por ende, la identidad. Sin el arte, la propia cultura de ese país se va perdiendo, olvidando. Entonces, no es que ese país ahora viva sin cultura, no, lo que sucede es que ese pueblo adopta la cultura de moda, ya sea la americana, la japonesa, y en consecuencia eso convierte en una sociedad la cual desconoce su valiosa historia, mientras anhelan una cultura
no propia, la cual ha sido completamente vendida. ¿Eso qué produce? Un país desorientado de sí mismo y ciudadanos que han olvidado el daño que le han hecho los políticos o figuras importantes en el poder. Entonces, la próxima vez que alguien te diga que la cultura no es importante, le pegas un cachetazo, porque la cultura empieza desde cómo saludas a tu hermano, cómo conversas con tu vecino, hasta en la forma en que debates sobre tu película favorita. Así que no se coman ese cuentito de que eliminan el presupuesto del arte porque lo necesitan para financiar otras cosas. Pura mierda. Lo hace por conveniencia, porque no hay mayor paraíso para un pseudo político que un pueblo que ha olvidado su historia. Hay que hacer arte para resistir, porque muchachos, el pueblo tiene más poder del que cree tener. Aquel hombre poderoso que habita en la cima dejará de serlo cuando el pueblo así lo decida. Soy Leandro y yo, arrivederci.